Hola, ¿qué tal? Buen día, amados hermanos. Que nuestro Dios bendiga sus vidas en esta hora de la tarde. El día de hoy seguiremos con la meditación de la palabra del Señor en esta serie de sermones, La Iglesia en la Pandemia. ¿Qué hace la Iglesia en la pandemia? Y el tema a reflexionar el día de hoy lleva como título Es una luz, basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al versículo 16. Los invito a orar, amados hermanos. Señor, en esta hermosa hora de la tarde te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y de poder entender a través de ella, Señor, tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en esta hermosa hora y podamos entender siempre, Señor, cuál es tu voluntad para con tu pueblo. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En este contexto, amados hermanos, hemos entendido que el Señor Jesús describe muy bien que la Iglesia es la indicada de dar nuevas formas de pensar, de actuar y de vivir en este mundo. Por eso vimos que la sal es el referente de aquellos valores que este mundo ha perdido. De ahí la importancia de ser la sal de la tierra, que da un sabor distinto, un sabor totalmente diferente. Y en el tema de hoy, la Iglesia es puesto en el mundo como un referente del mensaje de salvación. Es decir, que la Iglesia es la encargada para proclamar el camino correcto. Esa luz que en su misma palabra lo expresa cuando el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El pasaje bíblico de hoy, amados hermanos, el Señor Jesús nos presenta a partir del versículo 14 la enseñanza de lo que la Iglesia es en realidad. En un tiempo como en el que estamos viviendo, se puede decir que mucho acerca de la Iglesia, incluso llegar a los extremos de personas que no pertenecen a la Iglesia, de criticar que la Iglesia no tiene fe, porque ha decidido cerrar sus templos. Sin embargo, amados hermanos, es ahí donde la Iglesia debe responder precisamente con la acción dinámica que el mismo Espíritu Santo de Dios, con la cual Él mismo nos ha llamado. Y es que el llamado del Señor es inevitable, es decir, cuando el Señor nos llama no hay vueltas atrás. Debemos obedecer a su palabra, como la evidencia de que somos parte de esa Iglesia que el mismo Señor ha llamado para su servicio, como lo expresa en 1 de Pedro: antes nosotros no éramos nada, mas ahora dice, sois pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho, dice en esta versión TLA. Ahora que somos el pueblo del Señor, nos llama en primer lugar, amados hermanos, a brillar como aquellos que tienen la palabra de Dios, como esa lámpara que alumbra nuestras vidas y nos ayuda a caminar en este tiempo tan difícil. En primer lugar, amados hermanos, la Iglesia es esa luz que brilla, de acuerdo al versículo 14 que dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos la pueden ver. La Iglesia en este tiempo, amados hermanos, no debe dejar de demostrar esa luz que el Señor ha implantado en nuestros corazones. Esa luz que ha sido su palabra para la vida de cada uno de nosotros. Si usted se pone a pensar en lo difícil que es ser luz cuando no se está pasando por problemas, no podemos imaginarnos lo que pudiéramos pensar en este momento tan difícil de la pandemia. Y es que este pensamiento es quizá algo muy común, pensar en cómo ser una luz que brille aun cuando todo va mal y las esperanzas son casi nulas. Recordemos, amados hermanos, que no estamos solos. Es decir, que el Señor cuando nos llama, Él también nos capacita, nos educa a través de su palabra para poder ser aquello para lo cual hemos sido llamados. Y como lo sigue expresando el escritor de 1 de Pedro, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por el Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor, amados hermanos, nos ha llamado para anunciar las virtudes de Jesucristo nuestro Salvador, para que todos aquellos que hoy caminan en las tinieblas, hoy también puedan tener luz en sus vidas. Es por ello, amada Iglesia, que aún en esta pandemia la Iglesia de Cristo debe de brillar, dando a conocer su palabra, no dejando de hacer que el nombre de Cristo deje de ser predicado. Es tiempo que el reino del Señor sea predicado. ¿Pero cómo? Decíamos que el Señor nos capacita, y es ahí donde la gracia del Señor se derrama, una gracia que nos ha alcanzado y nos ha provisto de todas aquellas herramientas para poder hacerlo. Su misma palabra, el Señor nos pide que sigamos predicando. Hoy no hay excusas para decirle al Maestro, hoy no puedo brillar. En este tiempo es imposible que una iglesia no brille, porque la Biblia como tal se ha distribuido en todos los lugares posibles. Antes la teníamos solo físicamente, hoy la tenemos también de manera digital en las aplicaciones, en el celular. Hasta el himnario tenemos ya, y en su mayoría todos poseemos ya una red social como Facebook, WhatsApp, Instagram, y para los jóvenes algunos muchos más todavía. Por lo que hoy no podemos salir a predicar la palabra, pero ¿qué tan difícil es hacer, amados hermanos, desde la comodidad del hogar? ¿Verdad que es sencillo? Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no queremos brillar? ¿Por qué hoy que tenemos más posibilidades de hacer que la palabra del Señor se comparta, no queremos hacerlo? En segundo lugar, amados hermanos, ¿qué hace la iglesia en esta pandemia? Dijimos que es una luz que no se apaga, que no deja de alumbrar. En segundo lugar, que no deja de alumbrar, versículo 15. En el versículo 15, el Señor nos está mostrando, amados hermanos, cómo es que la iglesia de Cristo es una luz que no se apaga. No se apaga porque esa luz no es propia. ¿Qué queremos decir con esto, amados hermanos? Por ejemplo, la luna, de acuerdo a la ciencia, no posee luz propia. Brilla a causa de que recibe los rayos del sol y utiliza esa luz para poder brillar. Si un día el sol deja de brillar, la luna por lógica también dejará de hacerlo. Con este ejemplo, hermanos, la palabra de Dios también nos comunica que la iglesia de Cristo nunca dejará de brillar, nunca debe dejar de alumbrar, porque no expedimos luz propia. Esa luz es de Cristo brillando ahora en nosotros, como lo expresa el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es por ello que el pasaje nos expresa, amados hermanos, que nadie que enciende una luz la esconde, la apaga o que no quiere que alumbre, sino que ha encendido esa luz para alumbrar a todos. La iglesia de Cristo, amados hermanos, no debe de ser egoísta al vivir una vida conformista, una vida en la que pueda pensar, ya tengo la luz y eso me basta. Aun cuando sabe que hay muchas personas que están viviendo en una oscuridad, una iglesia que deja de alumbrar o que no quiere brillar, automáticamente deja de ser la iglesia, porque no está cumpliendo con la labor que les ha sido encomendada. En este tiempo de la pandemia, amados hermanos, debemos de dar a conocer que la iglesia de Cristo no solo alumbraba en el templo, mas ahora más que nunca debemos alumbrar a los que más lo necesitan. El deber de presentar una luz como lo es la palabra del Señor, pero también presentar acciones en pro del reino de Cristo. Acciones como las que nos pide Cristo para aquellos que en este momento han de estar pasando por diversidad de problemas, por aquellos que más están sufriendo en esta pandemia, por los pobres, por los huérfanos, las viudas, los médicos, las enfermeras. Debemos estar siempre pensando en una manera de poder ayudar.
porque esa es la iglesia de Cristo. En tercer lugar, amados hermanos, la iglesia es una luz que muestra el camino, que ilumina el camino, versículo 16. La tercera acción que la iglesia debe hacer en este tiempo, amados hermanos, es precisamente la de alumbrar el camino. La referencia que hace el Salmo número 119, número 105, deberá ser cumplida en las acciones que la iglesia haga con la palabra de Dios. Y con estas acciones nos referimos a la acción dinámica que la iglesia debiera hacer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así alumbre vuestra luz. Es la confirmación que pide el Maestro para la iglesia, que ya nos ha enseñado en los versículos anteriores, que los demás puedan ver en la iglesia a Cristo, que puedan encontrar un refugio de esperanza y puedan encontrar paz en medio de esta pandemia. La pregunta del Catecismo Menor de Westminster nos cuestiona: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y asimismo responde: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que, amados hermanos, hagamos que a través de nuestras acciones las demás personas también puedan glorificar a nuestro Dios, como lo está expresando en su palabra. Así que, amados hermanos, dejemos que las demás personas vean vuestras buenas obras, como lo dice el texto bíblico. Hoy el Señor nos ha recordado lo que somos, una luz que deberá brillar en todo tiempo y en todo lugar, en todo momento y en toda adversidad. Ante las adversidades que se nos presenten, debemos de ser esa luz, como lo expresa el libro de Juan, una luz que en las tinieblas resplandezca. Los invito a orar, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora de la tarde por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra, de poder hacer uso de ella y poder cumplir, Señor, tu voluntad al exponer, Señor, esta palabra tuya. Tú nos has llamado, Señor, a ser luz no solamente para nuestras casas, no solamente para nuestras familias, sino nos has llamado para hacer esa luz que alumbre a los que no han creído en tu palabra. Ahora nosotros que poseemos esa lámpara que ilumina nuestro camino, queremos también, Señor, que nos ayudes a través de este tiempo a poder traspasar tu palabra y poder entender tu voluntad y hacer que las demás personas también te conozcan. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, hemos meditado. Que el Señor bendiga sus vidas donde quiera que se encuentren, y no olviden, siempre seamos esa luz que resplandezca en las tinieblas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.